gbradio.com.mx. GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigas, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, ombligo de semana, miércoles 29 de mayo del 2019, las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, un calor asfixiante, 28 grados centígrados, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo en donde nos pueden estar viendo y escuchando, www.gbradio.com.mx, al igual que nuestra página de Facebook, GB Radio. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. El día de ayer, amigos y amigas, tuvimos no problemas, pero sí hay mantenimientos en los streaming, tanto de radio como de televisión. Y ayer hubo entre 4 o 5 de la tarde una suspensión, porque hacen ajustes, hacen mantenimiento al streaming que contratamos para el radio, y hoy va a haber un mantenimiento para el streaming de televisión, por lo cual el día de hoy el programa va a durar 1 hora con 30 minutos, terminaremos a las 5:30 de la tarde, para que les hablamos a los del streaming de televisión, pidiéndoles de favor, lo quieren hacer a las 5 de la tarde, y se van a tardar alrededor de 1:30, 2 horas quizás, en donde por www no va a haber televisión, no nos afecta porque es pura música, pero nos hacen el favor de alargarlo hasta las 5:30 de la tarde. Entonces el día de hoy, la hora del búho va a ser de 4 de la tarde a 5:30 de la tarde. Pues muchas notas como siempre, pero vamos a comenzar con una nota chusca, la nota bonita del día. Por eso, por este tipo de notas estamos como estamos, en donde nuestros gobernantes, llámese alcaldes, llámese gobernadores, llámese senadores, diputados y el mismo presidente de la República, juega con sus amistades, pone a las personas en puestos que no tienen ni la más remota idea de lo que tienen que hacer, ni cómo lo tienen que hacer, ni tienen la experiencia bastante y suficiente para hacerlo. Y prueba de esto está el señor Sensayén Escobar García, nuevo secretario de Educación Pública en Jarochilandia, en Veracruz. Increíble, pero cierto. ¿Quién pensaría uno que puede ser secretario de Educación Pública? Pues un maestro. Sería lo más lógico, ¿no? Sería lo idóneo que un licenciado en educación fuera el secretario de Educación Pública. ¿Pero qué creen? Para eso está el cuaderno, el cuate, el carnal. Pues este señor Sensayén Escobar García, persona muy cercana al señor gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues se desempeñaba como bailarín exótico y erótico en Orizaba, Veracruz. Yo creo que va a implantar una nueva clase de baile sensualón para los jóvenes, jovencitas de Veracruz, pues para que aprendan, ¿no? Un bonito baile de tubo y ondas de estas,
porque pues, es amigo del señor gobernador, del señor Tláhuac García, ¿no? Dice, de acuerdo con La Silla Rota, que es una revista política, antes de ser titular de la Secretaría de Educación, Escobar García se dedicaba a realizar eventos privados. Al respecto, declaró que ser stripper es un trabajo respetable. Nadie ha dudado que ser stripper sea un trabajo respetable. Cualquier trabajo es respetable. Mientras no se robe, mientras no se cause un daño a terceras personas, es respetable. Y a lo mejor era muy, muy agradable para la vista de las damas. Pero de ahí, de ser honorable y respetable, que no se está dudando de su honorabilidad. ¿A quién demonios se le ocurre poner a un stripper como secretario de Educación Pública? ¿Cuál es su conocimiento de la materia? Si le dicen cómo hay que irse quitando la ropa en forma sensualón con una bonita música, no dudo ni tantito que pueda dar clases, cátedras al respecto. Pero de ahí a ser el secretario de Educación Pública, yo me pregunto, en Veracruz ¿no habrá personas altamente calificadas para ser secretario de Educación Pública? Pues al parecer no las hay, y el señor Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pues pone a un stripper en la Secretaría de Educación Pública. Y si al respecto declaró que ser stripper es un trabajo respetable. Yo quiero ser muy abierto, porque muchas veces se han dado mucho ese tema y lo siento como discriminación, porque es un trabajo respetable y sobre todo también respetable a robarse el dinero del pueblo. Perdona si no comprendí lo que quiso decir, lo voy a volver a leer. Muy abierto, porque muchas veces se ha dado mucho ese tema y lo siento como discriminación. Vamos a hacer ahí un punto y aparte. Perdón, no se está discriminando porque haya sido stripper. Ahí ya comenzamos a ver que la capacidad intelectual del señor Escobar pues dista bastante, ¿no? En primer término, porque no se está discriminando porque es stripper, no se está discriminando absolutamente a nadie. Se está diciendo que no es la persona apta y capaz para llevar el puesto, nada más ni nada menos, que de la enseñanza de los niños y jóvenes de Veracruz. Nada más, ¿eh? Que no vaya a salir como otro secretario de Educación Pública que dijo que reprobar a los niños los iba a traumar. Pero es que si no saben leer, ¿cómo los vamos a pasar de año? No importa. Un pueblo inculto es ir a la política. Entonces, hablar de discriminación, aquí nadie está diciendo que porque sea stripper, simple y sencillamente porque no es la persona indicada para ocupar un puesto de tanta relevancia. La salud, la seguridad y el estudio son partes fundamentales. Y, perdón, ¿qué va a decir? ¿Qué puede saber un stripper de cómo llevar la dirigencia de Educación Pública? Yo creería. Se me dicen que si yo quiero ser secretario de Educación Pública, le daría las gracias al gobernador, al señor presidente, le diría muchas gracias, pero no gracias. Hay que ser justos con uno mismo. Si le van a decir a ese señor que a lo mejor tiene otras virtudes, no solo el de ser stripper, que debe de ser bastante difícil ser stripper. O sea, por muy hombres o que seamos, desnudarnos ante la multitud no creo que sea nada sencillo. Amén de que deberían de tener cuerpos atléticos, de ir al gimnasio, llevar ciertas rutinas, pues para ser del agrado de la vista de las damas. Pero hasta ahí. Pero de ahí a que muy cuate, por muy carnal, por muy amigo que sea del señor gobernador, pues gobernador, muchas gracias, pero no gracias. Es ser justo con uno mismo. Y continúa, y aquí es en donde no lo entiendo. Dice, porque es un trabajo respetable. ¿El ser stripper? Claro que sí. Y sobre todo también respetable
a robarse el dinero del pueblo. No, perdón, eso no es respetable. Porque al final se lo ganan con el sudor de su cuerpo, dijo durante una entrevista radiofónica. Nadie está diciendo que se esté robando el dinero como stripper y que no se lo esté... Pues ya, yo conocí el refrán con que me gano el pan con el sudor de mi frente. Bueno, efectivamente, a lo mejor el señor Escobar se gana el pan con el sudor de su cuerpo. No lo dudo. Pero grave error del señor gobernador de poner una persona que no tiene los conocimientos para dirigir la Secretaría de Educación Pública, y grave error de ese señor Escobar que junta la gimnasia con la magnesia. Nadie está diciendo que sea un ratero, o que no sea totalmente honorable el señor. Simple y sencillamente que debió, por convicción propia, decir, señor, no sé cómo manejar la Secretaría de Educación Pública. Pero dicen que hueso va que va. Dice, en octubre de 2017, el actual secretario acudió al programa Desde el Cascarón, donde el locutor le preguntó si había sido stripper, a lo que contestó que se dedicó al fisicoculturismo y fitness desde los 11 años y aceptó que sus primos aún se dedican a dicha actividad. Y está bien, si toda la familia se dedica, está bien. Por lo menos se ve que el señor cuida su salud al hacer ejercicio, pero de ahí a que se tenga que tener un stripper como secretario de Educación Pública, perdón, pero difiero. Y ¿quién? Tania dice, me gustaría felicitarlos a todo el equipo de GB Radio. El día de ayer tuve una reunión familiar y toda la reunión estuvo puesta su estación y mi familia, y me encantó toda la música que el programa. Mi tío José Urbina me pidió que se le puede mandar un saludo al licenciado Gisbert, ya que ayer vio 3 programas de él y le gustó mucho. En verdad, muchas felicidades. Tania, muchas gracias, y dile a tu tío el señor Josué Urbina que se le manda un cariñoso abrazo desde la cabina de tu estación GB Radio. Tenemos una confusión, Tania, ¿de dónde eres? Porque nos aparece 2 Tanias. ¿Eres de Tepozotlán o eres de Nicaragua? Tenemos 2 Tanias Urbina. Si eres de Tepozotlán, con todo gusto te hacemos una cordial invitación a un programa de GB Radio. Y continuamos con esto, ¿no? Momentos antes de rendir protesta como secretario, en diciembre del 2018, maestros del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano filtraron una fotografía de la tarjeta de presentación de un stripper apodado como el Tarzán Boy, cuya imagen en el fondo en blanco y negro pone a disposición servicios de bailes privados. Perdón, yo no trato de menospreciar ningún trabajo, porque insisto, para mí todos los trabajos son sumamente honorables. Pero la irresponsabilidad de un señor gobernador, y la irresponsabilidad de ese señor Escobar van en mayúscula, uno por ofrecerlo y el otro por aceptarlo. Repartiendo sus tarjetas de presentación en forma de billetes para bailes privados, y está bien, pero hay que ser un poco coherente, ¿no? Yo creo que por eso nuestro país está así, porque ponen a las personas que no tienen ni la más remota idea en un puesto público. ¿Por qué? Porque son cuates, porque es mi compadre, es mi cuñado, es mi novia. ¿Cuál es el problema? Que no los hace, pues, contrato a alguien que me diga cómo hacerlos, se acabó, ¿no? Pero es algo increíble que se tolere. Se ve que el señor gobernador Cuitláhuac García es gente muy cercana al señor presidente de la República. Ya debió de haber dicho, señor presidente, Cuitláhuac, te la regaste, mijo. Poner un stripper, pues ¿por qué no lo pones
director no sé, de algo de ejercicio, ¿no? Para enseñar la cultura del deporte, pero no, mejor lo pongo en la educación pública. Pues sí, porque también le pudiera contestar este señor Cuitláhuac García, el señor presidente, oiga, pues que porque pone usted un ingeniero agrónomo en Pemex, ¿no? O un ingeniero electricista en comunicaciones y transportes, que tampoco tienen nada que ver, nada. Pero así es esto, y qué pena que aún se le niegue el trabajo a alguien que puede aportar algo a la Secretaría de Educación Pública en Veracruz, o se le dé a una persona que no tiene la más mínima idea de cómo funciona esto, pero que es amigo del señor gobernador. Ya para terminar, La Silla Rota dice: Sensayén Escobar obtuvo una plaza de maestro aunque no contaba con un título universitario, y en menos de 20 años se ha convertido en un poderoso personaje en la vida política de Veracruz. Pues no sé qué tan importante o qué poderoso personaje en la vida política, cuando a últimas fechas, fue lo que el señor dijo en una entrevista radiofónica, su principal fuente de ingresos era ser stripper. Y dice, es que es muy honesto, o sea, es un trabajo decente. ¿Quién diga lo contrario? Pero hay que darle el puesto no a la persona más preparada para el desempeño del mismo. Hay que darle el puesto al amigo, al compadre, al cuate. Y por eso vemos que nuestros estudiantes están como están. El señor no tuvo tampoco la carrera de maestro, más en cambio daba clases. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero así es esto en nuestra política, la mexicana, amigos. Pues siguen la situación de recortes a trabajadores, sobre todo a burócratas. Hasta ahorita se sumarán los 10,000 burócratas que fueron despedidos en los últimos 5 meses. Yo creo que ver cuáles son las plazas que se están duplicando, y conforme a la ley, pues, darle su gratificación conforme a la ley, y se acabó. En todas las partes siempre ha pasado lo mismo, la duplicidad de plazas, y no solo en puestos de burócratas, en los partidos políticos ahí pululan la duplicidad de funciones. Y yo me pregunto, ¿por qué en esa cuarta transformación no comienzan recortándoles severamente, pero severamente, el presupuesto a los partidos políticos? Ya es hora de que se diga que los partidos políticos se mantengan por sí mismos. ¿Por qué los tenemos que mantener nosotros? Si cualquiera de nosotros es partidario de un partido político, pues que aporte unos centavos de donación y se acabó el asunto. Pero nosotros tenemos que seguir con parte de nuestros impuestos para mantener a tantos partidos políticos que no hacen absolutamente nada. Ahorita hay tantos, dígame de qué sirve, de nada. Dice, esta guerra avisada sí traerá bajas. Un memorándum de la ley de austeridad enviado por el gobierno federal el 3 de mayo pasado a sus dependencias informa la eliminación de plazas de direcciones creadas durante la administración de Felipe Calderón. La verdad es que viene valiendo sorbete cuando se hayan abierto las plazas o quienes las hayan abierto, sino las personas y el perjuicio a sus familias que perderán el empleo, las cuales se sumarán a los 10,000 burócratas que ya fueron despedidos en los últimos 5 meses. Ya más de 3,100 científicos mostraron su inquietud con el acercamiento de la cuchilla y denunciaron que ello implicará la suspensión y cancelación de investigaciones, de desarrollo tecnológico, de recursos humanos, de difusión y divulgación de la ciencia. Otros afectados
son los pasantes de la carrera de medicina que hacen prácticas de último año en comunidades ubicadas en zonas inhóspitas y de altos niveles de pobreza, a quienes les será recortada su beca de 3.600 pesos mensuales a 1.800 pesos. ¿No se les hace eso una desgraciadez? Recuerden que el servicio social de medicina dura 11 meses, 15 días. No es como los servicios sociales que son 550 horas, 560 horas. Aquí son 11 meses, 15 días. Y como aquí bien dice el reportaje de Canela Fina, que están en zonas inhóspitas. Perdón, ¿alguien puede comer con 1.800 pesos al mes? Yo creería que no. No digo la renta porque la universidad les ofrece una vivienda aceptable a los médicos que están haciendo su servicio social. Pero con 1.800 pesos al mes, si con 3.600 ha de ser difícil, con 1.800 pesos al mes se me hace insultativo para los estudiantes. Una carrera de 5 años más un año de servicio social. Una carrera necesaria e indispensable. Pues ahora en lugar de 3.600 pesos, a la mitad, al cuchillo. 1.800 pesos. Vamos a ver qué sucede con esos estudiantes que están cumpliendo con su obligación. Porque son 5 años de estudio y 1 año para pagarle, sobre todo a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, el que les haya salido casi gratis su carrera. Es 1 año que es una forma de pago a la universidad. Yo no les digo que les paguen 15,000 pesos al mes a un médico, pero que no le den 1.800, ¿no? Es un señor doctor o una doctora, no es un limosnero. Porque 1.800 pesos al mes, si lo dividimos entre 30, ¿cuánto nos dan? Serían 100 pesos, serían 3,000, poquito más de 50 pesos por un día. Es decir, que alguien que ya terminó la carrera y lo único que está haciendo es su servicio social, le van a pagar algo así como 52 o 53 pesos. 1.800. No, 1.800 entre 30. Increíble. Si fueran 100 pesos diarios, por 30 serían 3,000 pesitos. Les pagan más de 1.500, tiene que ser 55, 56 pesitos al mes. Ahorita el salario mínimo está en 108, 60 pesos al mes, 60 pesos al día. Increíble. Le están pagando casi la mitad, poquito más de la mitad, de un salario mínimo a un doctor o una doctora que ya terminaron y lo único que está haciendo es su servicio social. Qué increíble, ¿no? Qué bonita cuarta transformación, por cierto. No se debe llamar al asombro entonces que la tasa de desempleo en el mes de marzo alcanza su nivel más alto en 3 años, desde diciembre del 2016, al ubicarse en 3.6% según el INEGI, lo cual provocó una desaceleración en el crecimiento del consumo de acuerdo con Banorte. Sin embargo, México ha registrado niveles económicos tan buenos en los últimos años que, aún así, sigue teniendo pleno empleo, pues de acuerdo con los economistas, existe un pleno empleo en un país cuando la cifra se encuentra por debajo del 4.4%. Como sea, el gobierno está necesitando de recursos para destinar mayores recursos como nunca al bienestar de la población, es decir, todos los programas de apoyo a la gente, sobre todo a los más pobres, de acuerdo con el documento Memorándum de la Ley de Austeridad. Amigos y amigas, es muy cierto el dicho: no me des un pescado, enséñame a pescar. El rezago de 100 años
y de dos partidos políticos que han estado en el poder llevaron a nuestro país al caos, creando más de 30 millones de hombres y mujeres en la extrema pobreza. Aquellos que comen un día sí y un día no, sin importar si es un bebé o eso es una persona de la tercera edad. Comen un día sí y un día no, más de 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Y aquí están haciendo una situación clientelar que es atentativo en contra de la dignidad del pobre, ¿no? Te voy a dar 2,000 pesos o 3,000 pesos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de nada? No, por favor, a cambio de un voto. Eso se llama comprar el voto. La mayor parte de los planes sociales es atraer votos para uno, para su partido primordialmente. Hagan fuentes de trabajo, que haya fuentes de trabajo en donde la gente pueda llegar a trabajar y ganar un salario digno. No les regalen el dinero a nadie, denles la forma de cómo poder comer, de cómo poder vivir adecuadamente. Porque el día de mañana quizás cambien de partido en el poder, les quitan y volvemos a estar exactamente igual. Las fuentes de trabajo es la única forma que vamos a poder sacar a nuestro país adelante, no regalando dinero. Lo regaló el PRI, lo regaló el PAN. ¿Y qué ganaron? De empobrecer más al pueblo. Eso fue lo único que hicieron. Cada sexenio, cada vez que aumentaban los millones de pobreza extrema. No les regalen, pónganles fuentes de trabajo. Eso es increíble que en pleno siglo XXI se crea que regalando el dinero es la forma de salir un país adelante. Hay que poner educación, hay que poner salud, hay que poner fuentes de trabajo. ¿Regalando el dinero? Vean lo sucedido con López Portillo. A ver si regalando dinero fue la solución que nos llevó a caer en una de las crisis más profundas que ha tenido nuestro país entre López Portillo y Miguel de la Madrid. Pero dice, de hecho, ya el 41.7% de los 123 millones de mexicanos agrupados en 11 programas del gobierno se benefician de un total de 317,000 millones de pesos para el presupuesto 2019. Esta cifra cercana al 1.5% del Producto Interno Bruto. Increíble. Y si ese 1.5% se promueve en inversiones para provocar fuentes de trabajo, ¿no sería mejor que ese 41.7% de los 123 millones de hombres y mujeres de nuestro país tuvieran una fuente de trabajo segura y bien pagada? Más en cambio, dicen que los médicos son médicos, esos que patean una piedra y le brincan 20, les dan 60 pesos al día. Qué justeza, qué equidad. Alguien que ya terminó su carrera y que está haciendo su servicio social, le dan 60 pesos al día. ¿No? Buena parte de esa cantidad, gracias a la reducción o eliminación de programas como el de innovación en las empresas y becas de estudiantes al extranjero, de pequeños agricultores y ayuda en maquinaria y materias primas en agricultura o comedores comunitarios. También fueron para atrás los comedores comunitarios. Comenzaron costando 2, 3, 4 pesos. Y hasta finales de año costaban algo así como 7, 8 pesos. En donde bien pudiese comer una familia con 40 o 50 pesos. Ahí sí. Pero no, mejor los quitamos. Comedores comunitarios, perdón, no. Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. Yo siento que los comedores comunitarios fueron una magnífica idea y no sé quién los implantó. Si fue Felipe Calderón, si fue Vicente Fox, si fue Enrique Peña Nieto, no me interesa. Es darle de comer al más necesitado. Era perfeccionable la idea, pero por supuesto que sí.
Muchas veces veíamos, yo aquí a 4 o 5 cuadras había un comedor comunitario, que veíamos que gente que tenía los medios económicos como para irse a comer a otro restaurancito, lo mejor se metían ahí porque les salía más barato. ¿Y por qué no hacer un estudio socioeconómico de las personas? Y aquellas personas que realmente necesitaran la ayuda del comedor comunitario, ahí está. No, se le quitó a todos. Aquí hay varias personas, y no voy a decir su nombre, dicen el Jarocho. Un hombre de cerca de 80 años, que cuida a sus 2 nietos, vende gorritas y sombreritos para el sol, y ahí se iba a comer al comedor comunitario. Ahora, pues ahora que sus nietos y él traigan tamales, ¿no? Pero hay que ver la cuarta transformación. Además de la desaparición de fondos para la producción de cinematografía, Foprocine, de niños genios, estancias infantiles y otros que eran transferidos a través de organizaciones sociales, sindicales, civiles o de movimientos ciudadanos. Vamos a analizar esto, amigos y amigas, porque es realmente increíble. Aquí tenemos a Jorge Carlos de Iturbide, saludos a GB Radio, muchas gracias, Jorgito. Increíble, ¿no? Increíble los recortes presupuestarios. Cuando lo primero que se debió de haber, a título personal lo digo, es reducir el costo de los dineros a los partidos políticos. La duplicidad está bien. ¿Para qué quieren 20 si con 10 se puede trabajar en áreas administrativas? Pero de la noche a la mañana, 11 institutos, 2.400 millones de pesos menos. Dijeron, no se puede. Así fácil no se puede. Tuvieron que ir al Congreso, tuvieron que ir al Senado para que les volvieran a reasignar esos 2.400 millones de pesos. Se estaba jugando con la salud. Que hay que quitar las estancias infantiles y hay que decirles a las abuelitas que no importa su estado de salud, los años que tengan, no importa, que les van a dar sus 800 barotes al mes en forma bimestral para que cuiden a los chamacos. Aquellos chavitos que tengan abuela, pues qué buena onda, ¿no? Y aquellos chavitos que no tengan, pues ya se fastidió la mamá. Hay que quitarlo porque era dinero y cuidado de un menor. Hay que ponerle un tope a los cuidados de los niños. Es en donde se tendría que invertir la mayor cantidad de los recursos. En cuidado, salud, protección, educación. Pero al parecer eso no son necesarios. Que la reducción a la producción cinematográfica, pudiésemos estar de acuerdo. Que el productor que ponga de sus centavos y que arriesgue sus centavos como cualquier empresa para poder realizar una película. Quizás con algún estímulo fiscal y otras de estas. Pero hasta ahí. Eso me parece bien. Pero a los niños genios, ¿cuántos niños genios hay? Muy pocos. Realmente, muy pocos. Si tenemos 10, pues hay que facilitarles de la forma que se pueda para que sean genios en su época adulta, ¿no? Pero no, eso tampoco. Hay que se fastidien, ¿no? Dice, organizaciones sociales, civiles y movimientos ciudadanos. Ustedes lo saben, amigos y amigas, que tenemos un programa que se llama De Corazón a Corazón, porque menos tiene y más lo necesita. En donde vienen fundaciones, asociaciones civiles, de lo que tanto el señor presidente les ha puesto el dedo, de fifís, de lo que sea, que ayudan a la gente en forma desinteresada, y con recursos propios. Y me cansaría de decir la cantidad de fundaciones, asociaciones que han pasado por GB Radio.
en donde el que no aporta una silla de ruedas, aporta un bastón, aporta una andadera, aporta una cama ortopédica, aportan las bolsas para diálisis, aportan cirugías para cataratas para las personas de la tercera edad, y aportan, situación que sería parte de una obligación de los gobiernos municipales, estatales y federales. Pero que les vale madres. Por eso existen las sociedades civiles y las fundaciones. Pero hay que estarles pegando. Porque si no existiera ninguna de esas personas morales, a ver qué harían los gobiernos municipales, estatales y federales al tratar de hacerse cargo de la gente más desamparada. ¿Cuántos asilos conoce usted, amigo y amiga, que la manutención caiga por parte del gobierno estatal o municipal? Muy poquitos. Más en cambio, las fundaciones y las asociaciones civiles son las que se hacen cargo del cuidado de las personas de la tercera edad. ¿Cuántos orfanatos conoce usted que no estén conllevados por las asociaciones civiles? ¿Cuántas organismos gubernamentales agarran y le dicen que van a poner programas para las adicciones? ¿Cuántas? Y voy a poner quizás la que más conozcamos a nivel general: Alcohólicos Anónimos, sociedad civil. No es Alcohólicos Anónimos de Tepoztlán, no, son Alcohólicos Anónimos, sociedad civil. Perdón. Y a esa gente que sin ninguna obligación ayuda, les dicen fifís, les dicen que no van a ayudarles en nada. Yo, a título personal, no puedo entender. Pero por algo lo estarán haciendo en el gobierno federal, y a ver qué sale. Una nota curiosa que creo que va a ser histórica, que nadie en su sano juicio hace una década hubiera podido pensar, es que el Partido Revolucionario Institucional, desde su fundación en 1924, pierde el registro en un estado de la República. ¿Quién se hubiera imaginado que el PRI iba a perder el registro en un estado? Pues lo va a perder en Baja California. Y que conste que estamos hablando que para perder un registro necesitan menos del 3% de la votación. Y va a perder el Revolucionario Institucional. Aquí es como para que hagan un autoanálisis en ese partido y se comiencen a repreguntar qué tan mal lo hicieron, que si bien es cierto, no es un estado muy poblado, pero es un estado fronterizo. Con la importancia de ser un estado fronterizo, va a perder el registro. Increíble. Baja California Norte. Desde 1988 el PRI no ve una sola en Baja California Norte. Primeramente, Rufo fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de nuestro país, de Acción Nacional. Y de Acción Nacional han sido todos los demás gobernadores de Baja California Norte. Ahí mataron a Colosio, en Lomas Taurinas, en Tijuana, y fue el principio del final del Revolucionario Institucional. Y que conste, los que vivimos en esa época, vimos ese trance, que el Revolucionario Institucional, la cantidad de gente que llevó a ese mitin donde se iba a presentar el licenciado Colosio Murrieta, estaba hasta el tope. Y si no hubieran matado a Luis Donaldo Colosio, él hubiera sido el siguiente presidente de México, sin la menor duda. Quizás no era el más capaz, porque tenía dos contrincantes muy serios, muy bien preparados: el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
y el jefe Diego Fernández de Ceballos. Pero ahí, en Baja California Norte, desde 1988, esto quiere decir 31 años, que el PRI no ve una gobernatura nunca, que los congresos hayan estado subiendo y bajando, manteniéndose por lo menos, pero que en estas votaciones del próximo domingo puede perder el registro el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y ser la primera vez en su historia desde su creación, en 1924, donde pierde el registro en un estado de la República. Cierto, como lo decíamos hace un momento, no de muchos habitantes, pero de una importancia impresionante en cuestión de economía, por ser el país un estado fronterizo con uno de los principales estados de la Unión Americana, como es California. Y la cantidad de gente que se mueve en ese puente internacional, y la cantidad de transporte que se mueve en ese puente internacional, y la cantidad de miles de millones de dólares que se mueven por ese puente internacional, y que el PRI no ha tenido injerencia y está a punto de perder el registro. Yo creo que ningún priista hubiera llegado a considerar eso ni remotamente. Y vemos que el PRI ni picha, ni cacha, ni deja batear, no a nivel local, a nivel federal. Siempre había perdido en 2 ocasiones la presidencia de la República, pero mantenía tanto el Congreso como el Senado de la República con una buena mayoría. Ahora es la tercera fuerza. La tercera fuerza del país es el PRI. Y otro que está a punto de perder el registro también es el PRD. Y que estoy seguro que en las elecciones del 21 posiblemente desaparezca el PRD como partido político. Y vamos a ver los partidos políticos que están haciéndole su luchita con Felipe Calderón, con la maestra Elveser Gordillo, otra vez nuevos partidos políticos que le siga costando dinero al pueblo. Eso no importa, pero sí importan las guarderías, sí importan los institutos de especialidades médicas, sí importa que a un médico le paguen 60 pesitos al día, eso sí importa. Pero volver a crear otro partido político y no quitarles, yo diría, por lo menos el 60 o el 70% de la cantidad de miles de millones de pesos que se llevan. En un año que no haya elecciones, al país le cuesta mantener a los partidos políticos de 5 a 7 mil millones de pesos por un año. Mejor no hablamos con las campañas presidenciales, porque se suben a 30 y 40 mil millones de pesos. ¿Y por qué no nos dicen eso? Porque somos reaccionarios, yo creo, ¿no? ¿Por qué no dicen, comencemos con el 50% y gradualmente el 5, el 6, el 7% por año durante los próximos 5 años? A modo de que les paguemos el 20 o el 30% de sus nóminas. Y en ese momento, ahí sí vamos a ver cómo van a bajar la cantidad de personal que están de duplicidad en los partidos políticos. Y yo le pregunto a usted, amiga, ¿por qué usted le tiene que pagar 60 mil pesos al presidente nacional de un partido político? El del PAN, eso es lo que gana. ¿Y por qué se lo tenemos que pagar nosotros? A lo mejor usted es morenista, priista, del verde ecologista, del PRD, del PT. ¿Y por qué le tenemos que pagar a ellos? Que ellos se pongan una cuota para los afiliados a cada organismo político, ¿no? Pero no, esos ni tocarlos. Esos ni tocarlos. Y al que no está viendo lo duro, sino lo tupido, es al señor
Lozoya, quien fuera director de Pemex desde el 1 de diciembre del 2012, en donde están brincando cualquier cantidad de corrupciones que hubieron, la compra de un jacalito ahí en Bosques de las Lomas, pegado a Santa Fe, algo modesto, una casita que cualquiera de los dos pudiese tener, de 1,400 metros de terreno en ese lugar. La cantidad de tranzas que se hicieron, ya trae orden de aprehensión, le dieron un amparo, una suspensión provisional, y al director, al dueño de Altos Hornos de México, está detenido en España por las mismas corruptelas, y como dijo el señor presidente, bueno, porque ya estaban en curso desde el sexenio pasado, y se están concluyendo. Uno ya está detenido, y el otro anda de fuga, se tendrá que presentar hasta el viernes, pero ese señor Lozoya está que no le debe de calentar ni el sol. Aquí lo veo en Animal Político, en Los Pinos, con el señor presidente Peña Nieto, con una sonrisa de oreja a oreja el señor presidente. Se ve que eran muy buenos cuates, aplaudiéndole quién sabe qué cosa, pero se ve que eran buenos amigos el señor Lozoya y el expresidente Peña. Pero ahorita vamos a ver esta nota en donde, según el señor presidente López Obrador, va a ser el único pez gordo de la administración pasada que vaya a parar a prisión. Y yo me pregunto, ¿y por qué solo él? Contamos de este señor Emilio Lozoya cuando el fiscal general de la República, el licenciado Alejandro Gertz Manero, lo hizo público el día 8 de mayo, que se comprometía que en un término no mayor a 60 días iba a ser efectiva la orden de aprehensión de este señor Emilio Lozoya Austin. Y yo me pregunto, ¿qué? Por lo menos ya cumplió parte de su cometido, ¿eh? Todavía no se está viendo lo del caso de la empresa brasileña Odebrecht, en donde ya pusieron a varios presidentes de Sudamérica en prisión por los sobornos que causaba esta empresa. Y aquí en México no pasaba nada. Insisto, la peor época de la PGR en su historia fue durante el sexenio del expresidente Peña Nieto. Iban y pasaban y regresaban procuradores y ninguno hacía absolutamente nada. El último año, el doctor Cervantes dejó el cargo, ya ni siquiera regresó al Senado de la República y se quedó acéfala la Procuraduría General de la República. No se continuaba nada, no se hizo absolutamente nada. Hay un rezago de más de 100,000 averiguaciones del índole federal en la PGR estancaditas. Muchas de ellas ya habrán prescrito, y el señor Gertz Manero dijo: me comprometo que en 60 días, pues ya cumplió. Un detenido en España, el director general de Altos Hornos de México, por una defraudación de 480 millones de dólares en complicidad con Emilio Lozoya. Y yo me pregunto, antes de entrar en el tema, el señor presidente López Obrador dijo que sería el único pez gordo de la administración pasada que caería a prisión. Y simple y sencillamente porque ya era una averiguación que en turno y que ahora le tocaba nada más consignarla. Dijo: amor y paz, borrón y cuenta nueva. Y yo me pregunto, ¿por qué, señor presidente, borrón y cuenta nueva? ¿Por qué? Al que haya cometido un ilícito, perdón, pero que cumpla, ¿no? O también vamos a decir borrón y cuenta nueva a todos los delincuentes. Entonces sáquelos de prisión a todos, borrón y cuenta nueva, para ser parejo, ¿no?
El ser político no creo que se le dé una licencia para defraudar al pueblo y para hacerse multimillonario. Hasta ahorita yo no conozco un solo político que viva de la política que sea pobre. No conozco ni uno. Además conozco uno que 8 días después de que entró a ocupar un cargo municipal, se compró un rancho de 8 millones de pesos a los 8 días. Increíble, ¿no? Caballos de 600,000 pesos. Y estamos hablando de un municipio, y aparte todo un municipio pobre. Increíble. Y dice el señor presidente, es el único pez gordo que va a ir a prisión de la administración pasada. Y digo, si cometieron algún tipo de ilícito y mientras no haya prescrito el delito, abrir la indagatoria. Ya no, han robado panistas, han robado priistas, han robado morenistas, han robado de todos. ¿Y por qué se les otorgaron perdón? Que lo cacharon porque es muy cercano al expresidente Peña Nieto, gente muy cercana. Pero ¿por qué a los demás no se les va a juzgar? Porque fue un compromiso que hizo con el expresidente Peña, ¿o por qué? Pero estamos en México y aquí quito yo una guardería bajo 2.400 millones de pesos de los institutos médicos, de especialidades médicas. A un médico que ya terminó su carrera y que está haciendo su servicio social le pago 60 pesos al día, que al huevón que no hace nada, ni estudia ni trabaja, le doy 3,000 pesos al mes. ¿Qué paridad? Qué bonita cuarta transformación estamos viendo a nada de 6 meses del mandato del presidente López Obrador. Dice, la Fiscalía General de la República busca al exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya Austin, tras detectar, con el apoyo de otras autoridades, una posible triangulación de recursos a través de cuentas bancarias abiertas con presuntos prestanombres en México y el extranjero y que tendrían como objetivo ocultar ganancias obtenidas ilícitamente. Si le buscamos, faltarían cárceles, amigos y amigas. Si le buscamos a 3 administraciones, a las 3 últimas administraciones, porque a lo mejor los demás ya están prescritos. Si le buscamos a las 3 últimas administraciones, ¿quién no ha hecho, no se ha llevado los recursos de procedencia ilícita para un enriquecimiento propio? Yo pensaría, y creería que me voy a ir muy, muy bajo, al 70% de los burócratas de un buen nivel para arriba se han hecho millonarios. Pero eso ni con el pétalo ni una rosa. Y que se han llevado más de 480 millones de dólares. Pero a este güey le tocó bailar con la más fea. Y va a bailar con la más fea. Autoridades federales indicaron a Animal Político que se trata de hechos que podrían dar paso a un juicio en contra del exfuncionario por diversos ilícitos que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta delitos vinculados a hechos de corrupción como cohecho e enriquecimiento ilícito. La FGR ya presentó evidencia inicial ante un juez del Reclusorio Norte que le permitió obtener una orden de captura en contra de Lozoya, y de concretarse le permitiría presentarlo ante un tribunal y solicitar al juez de control un periodo de investigación complementaria. Luego de dicho periodo se le formularía la acusación de los delitos para abrir juicio en contra de Lozoya y otros involucrados. La indagatoria no está concluida. El Ministerio Público cuenta con datos iniciales que le permiten presumir la participación de Lozoya en hechos delictivos, cuyo origen se remontan al 2014, cuando bajo su gestión en Pemex se adquirió la planta de fertilizantes agronitrogenados por un costo inicial de 275 millones de dólares pagados a la empresa Altos Hornos de México, y después un adicional
por otros 250 millones de dólares adicionales, y el cual el actual gobierno federal presentó una denuncia penal en la que se advierte que dicha planta estaban en malas condiciones y se adquirieron con un sobreprecio. El 28 de mayo el presidente López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que el hecho fue denunciado penalmente para su administración. A partir de dicha denuncia, y en colaboración con otras autoridades, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de la República indagó y detectó cuentas bancarias en México y en el extranjero a nombre de personas y entidades, empresas que habrían fungido como posibles prestanombres de Lozoya para ocultar ganancias no lícitas. Ahí está. ¿Y acaso, me pregunto, y va a pasar lo mismo que con Javier Duarte de Ochoa? Ese gobernador de Veracruz que saqueó ese estado, que se le detectaron 40,000 millones de pesos y que con tan pésima actuación de la PGR logró de casualidad, de panzazo, y no podría decir que no fue por consigna, que se le impusiera una pena de 6 años de prisión y el pago de 50,000 pesos por multa. Se robó 40,000 millones de pesos y le ponen 50,000 pesos de multa. He conocido delincuentes que se han robado un celular y les ponen 25,000 pesos de multa y prisión de 6 años. Y a un güey que se robó 40,000 millones de pesos le ponen 6 años de prisión y una multa de 50,000 pesos. A ver si las fuertes amistades del señor Lozoya no intervienen en que sea un beneplácito para ese señor, y que a lo mejor si se robó 300 millones de dólares, nada más en esta operación, todavía queda pendiente lo de Odebrecht, la empresa brasileña, nada más de esta, 300 millones, y a lo mejor le dicen, bueno, 6 años de prisión y una multa de 100,000 pesos, ¿no? ¿Por qué el desequilibrio en la justicia? Yo, en mis tarjetas de presentación como licenciado en Derecho, pongo a la justicia con la balanza inclinada. No hay equidad en la justicia. Siempre lo he dicho. En México se paga la pobreza, no el delito. Tiene a uno de los abogados con mayor renombre, un gángster, ¿no? Javier Cuello Trejo, quien fuera su procurador de la PGR a finales de los 80 y principios de los 90, que ha de cobrar por hora cualquier cantidad de miles de pesos, y que a lo mejor con las argucias, conocidos y todo, puede hacer un juicio eterno a favor de su cliente o reducirlo a favor de su cliente según las necesidades y las conveniencias. Pues por eso aquí en México, por desgracia, se paga la pobreza y no el delito. Y hay alguien que hasta con beneficios, ¿no? Porque va a ser el único personaje, un pez gordo, como dijo el señor presidente. ¿Y qué? Los peces flacos que se robaron millones de pesos, ¿qué? ¿Esos no entran? ¿Cuántos secretarios de Estado, cuántos gobernadores, cuántos diputados, cuántos senadores y senadoras se hicieron millonarios? Porque no se pueden hacer millonarios en el Senado ganan 100,000 pesos al mes. Y con 100,000 pesos al mes no se pueden hacer multimillonarios. ¿Y usted conoce, amigos y amigas, algún senador que su cuenta de cheques tenga menos de 100 millones? Raro. Sería raro si encontráramos uno. Y son 124. Dice, la Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles y datos de pruebas de la carpeta de investigación. Sin embargo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera adelantó parte de los hallazgos al informar en un comunicado oficial el congelamiento de las cuentas bancarias de Lozoya. Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevó a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismas que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
la congelación de estas cuentas comprendidas en las facultades legales previstas que tiene la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señaló que dicha institución la encabeza Santiago Nieto. Además, la Secretaría de la Función Pública había señalado previamente, en un comunicado emitido el pasado 22 de mayo, que inhabilitó 10 años al exfuncionario federal Emilio Lozoya tras detectar que no reportó en su declaración patrimonial por lo menos una cuenta bancaria en la que se habrían depositado fuertes sumas de dinero. Inhabilitado 10 años, inhabilitado de por vida, por favor. Ya robó en el gobierno. Bueno, ha de tener 45, quizás no llegue a los 50 años. En 10 años puede regresar y volver a ser un funcionario de alto nivel. ¿Y por qué no inhabilitarlos de por vida? Aquel funcionario público que comete un acto de corrupción, aquel funcionario público que se robe los dineros del pueblo, inhabilitarlo en vía de mientras de por vida. Lo que les duele es estar fuera del presupuesto. Lo que les duele es no tener el poder. Eso es lo que realmente les duele. Y le dicen 10 años. ¿Y por qué no de por vida? Quitarle la posibilidad, la remota posibilidad de que vuelva a ser otra de sus tranzas, ¿no? Y dicen, no tiene la culpa el líder, sino que lo hizo compadre. Y aparte de todo, y anticiparles, ni tú ni tus hijos podrán ocupar un puesto de elección popular o un puesto público, para que lo piensen también. No tiene la culpa los hijos, no, pero para que lo piensen, ¿no? Por lo menos para que lo piensen. Pues seguimos con este señor Emilio Lozoya, que dentro de las investigaciones, pues se le acaba de descubrir un pequeño jacalito de apenas 1165 metros cuadrados, que según las autoridades dice que fue comprado por parte de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht. Dice, una clave de la trama de corrupción de Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial Las Lomas. Esa casa de 1165 metros fue adquirida por Emilio Lozoya a finales del año 2012, con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. Y esa vivienda además se negociaron las condiciones en que se asignó el contrato de la refinería de Tula, según el testimonio de Luis Whaley, exdirector de la constructora brasileña, quien confesó que esa obra se obtuvo mediante sobornos. La Casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam. Las pesquisas oficiales a las que se han tenido acceso, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre del 2012 desde una cuenta en Suiza, en la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados como las autoridades como los beneficiarios. Les digo, ¿cuánto pudo haber costado esta casa? A ver si más adelante... sí, una bicoca de dinero. $2.580.000. Nada, casi nada. Y de esas, y quisiera ver de la gente muy honorable en los bosques de las Lomas, en Santa Fe, en las lomas de Chapultepec, gente muy honorable, gente de dinero de cuna, gente de dinero de empresas. Pero ¿cuántos políticos no hay? Ahí estaba la Casa Blanca, la famosa Casa Blanca. Ahí también a 2 cuadras tenía su casa el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A unos kilómetros de ahí, también en las Lomas, en Bosques de las Lomas, Emilio Lozoya. ¿Cuántos políticos para poder están ahí y que ganaran lo suficiente como para poder comprar una casa en las zonas más exclusivas y residenciales de nuestro país? Pero a nadie se le investiga. ¿Por qué no se modifica la ley a que se le tengan que practicar auditorías en serio y en forma a los funcionarios públicos? De repente vemos
Y vamos a poner un caso, ¿no? El que era el chofer del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahí no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, que era su chofer, ganaba más que el jefe de gobierno, y casualmente traía un Mercedes-Benz del año pasado. Nico era el chofer del señor Andrés Manuel López Obrador, y ganaba más que el mismo jefe de gobierno, y traía un Mercedes-Benz. Y comenzar a hacer auditorías, ¿no? ¿Quieren bajar el presupuesto? Hagan auditorías, que se verifique. Se está entregando una administración, pero se entregó la administración pasada. Hubo actos de entrega y recepción, grupos puestos por ambas partes, te entrego y me recibes. Y resulta que los muebles de Los Pinos no están, y las obras de arte de Los Pinos no están. A ver, nada más queda de dos, ¿eh? O se las llevó el expresidente, o se las robaron los grupos que estaban en entrega y recepción. Nada más hay de esas dos. Y cualquiera de esas dos sería un robo. Son el patrimonio de la nación. No lo compraron los presidentes, lo compró México. ¿Y por qué se llevaron esas obras de arte? ¿Por qué se llevaron los muebles? ¿En dónde están? No saben en dónde están. ¿Qué también están las administraciones públicas? Que ni siquiera en un acto de entrega y recepción lo saben hacer. A ver, vamos a hacer un inventario. Te entrego esto y esto y esto. Me lo firmas, estás conforme, me lo firmas. Y así ya sabemos dónde están las cosas. Hacer auditorías ciudadanas. No se ha querido implementar porque el ciudadano no está implícito en las mañas y en las porquerías que hacen los políticos. Que se hagan auditorías ciudadanas. ¿Cuántos despachos contables excelentísimos hay en México? Que se les pague, por supuesto, pero que sean auditorías ciudadanas. Mientras lo sigan haciendo las mismas dependencias, van a ver que hay compromisos creados de antemano. Oye, compadre, no me fastidies, tú ya estás en el puesto, acuérdate que yo te metí, acuérdate que me debes un favor, y no resultan. Hay un municipio, en nuestro Estado de México, que se llevaron hasta las tazas de los baños y los lavabos. No quiero decir el nombre, pero es de Pozotlán. Hasta eso se robaron. De las computadoras mejor ni hablamos. Hubo auditoría, hubo promesa de auditoría, pero ni modo de ir tío contra sobrino, ¿no? Y así, ¿hay promesas? Claro que las hay. ¿Y por qué no se dice, vamos a auditar a cada una de las secretarías de Estado, vamos a auditar a cada gobierno estatal, vamos a auditar a cada municipio, y verán que va a aparecer un desfalco espantoso? Y en lugar de recortar a los institutos de especialidades médicas, en lugar de recortar a las guarderías, en lugar de humillar a un médico pagándole 60 pesos al día, es una mentada de madre. Hagan auditorías y van a ver la cantidad de cientos de miles de millones de pesos que van a brincar. Y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a espantar al darnos cuenta de las propiedades que se tienen. Un líder sindical charro, obviamente, tiene para irse a pasar 15 días al año en Cancún, tiene un penthouse que costó $5 millones, pero ya le cansó Cancún, ya no le gustó el paraíso, ahora ya le gustó Acapulco, pues se mandó a construir una casa de $4 millones y se le practica una auditoría. No. De eso mejor ni hablamos. Que su hijito trae un carro con pintura de oro, un Ferrari, y ver de dónde salió. Ni lo toquen. ¿Cuántos políticos charros tenemos así? Y nadie dice, vamos a hacerles una auditoría. Nadie. Pero si hay que reducir aquí, hay que reducir acá, y hay que darle una limosna a un médico de 60 pesos al día. Cuando estamos viendo, y va a ser el único que veamos,
en donde dijéramos va a ser el único pez gordo, y así lo dijo el señor presidente de la República, que va a caer, porque ya venía de atrás una investigación, venía de atrás de 6 años atrás y nadie había hecho nada. No hay voluntad política, hay compromisos políticos, pero no hay voluntad para hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos molesta. Mucho bla bla bla, pero pocas acciones y mucho menos pocos resultados. Vamos a ver cómo le va a este señor Lozoya y al director general de Altos Hornos de México. Si hicieron una corruptela, que paguen como hijos de vecino. Que paguen al igual que el delincuente que se metió al transporte público y robó. Exactamente igual. Porque de una de otra forma hicieron un robo a la nación. Si vendieron chatarra, el que la vendió como maquinaria nueva está cometiendo un fraude, está robando. Y aquel que firmó para que se comprara está robando. Se llama simulación de actos y eso está penado por la ley. Pero esos a lo mejor les dan un regaño, un jalón de orejas, pague 50,000 pesos de multa, se quedan 2 años en prisión y ahí nos vemos. Estamos en México y seguiremos pagando la pobreza y no el delito. Raúl Bisuet, licenciado, dígame de qué sirven las palabras sin acciones efectivas. Mi estimado don Raúl tiene toda la razón. Pero tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz. Recuerden que los movimientos comienzan con una persona a veces. No soy yo. Pero hay que hacer conciencia. Muchas veces, bueno, ya ni modo, ya se lo robaron. No. Porque tenemos más de 30 millones de hombres y mujeres en extrema pobreza. Hay que levantar la voz, hay que manifestar nuestra inconformidad. No nos podemos seguir dejando de que los diputados nada más vengan en época de votación, cargando al niño, dándole el beso a la abuelita y echándose el taco placero, y después ya iba a decir una letrada, después ni madres que volvamos a saber de ellos. Y que uno le quiere llegar no a pedirle, porque no somos limosneros, a exigirle que nos informen qué está haciendo, qué propuestas, qué iniciativas, y ni siquiera nos reciben. Estamos hablando de un diputado federal, ni siquiera los diputados locales, mucho menos las alcaldesas o los alcaldes, que los pueden estar dejando 5 horas en una sala de espera, porque están ocupados, ¿no? Están tomando café, están platicando con los cuates. Y nosotros nos seguimos dejando, hasta que digamos ya basta, ¿no? Y creo que llegó el momento de decir, ya basta. Rebeca Galván, lo que dice usted, licenciado, no lo veremos. También tiene usted razón, Rebeca. Pero ojalá, y lo puedan ver nuestros hijos, ¿no? A lo mejor uno ya vivió, a lo mejor uno ya se dejó lo suficiente, pero no permitamos, no dejemos que nuestros hijos se dejen. Por culpa de nosotros, les dejamos a nuestros hijos un país como el que tenemos, ¿eh? Fue por culpa de nosotros, porque les permitimos a 100 años de distancia que hicieran los gobiernos de la República lo que quisieran con México y con sus riquezas. Para que nos vengan a decir en una conferencia matutina que México tiene 10,000 años. Perdón, no tiene 10,000 años. Hay que, y vuelvo a reiterar, no es el señor presidente, son sus asesores. Los más antiguos de México, los pobladores más antiguos de la República Mexicana fueron los olmecas. Y se cree que estuvieron entre 3,200 y 3,500, llevan hace 3,200 o 3,500 años los que estuvieron ahí. Dicen que México, que todos los pobladores de México tienen más de 10,000 años. No. Pero nosotros tenemos la culpa
de los últimos 100 años, seguirles permitiendo sexenio tras sexenio y trienio tras trienio que las autoridades hagan y deshagan a su antojo. Hay que ya comenzar a levantar un poquito la voz. ¿Lo vamos a ver? No creo. Pero ojalá y lo puedan ver nuestros hijos. Y si lo pueden ver nuestros hijos, ya será una ganancia. Amigos y amigas, nos tenemos que retirar por lo que les comentaba. Van a hacer un mantenimiento al streaming de televisión de la página www.gbradio.com.mx. Eso se hace con la finalidad de poder darles a ustedes la mejor imagen. Recuerden que lo estamos sacando por www en HD. Entonces, tratamos de darle la mejor imagen para ustedes, y nos pidieron las personas que nos dan el streaming que se podían suspender la transmisión a las 5. Les pedimos que fuera a las 5:30 para poder tener media hora más con ustedes. Nos aceptaron, lo cual les agradecemos infinitamente, y como siempre agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta asociación en GB Radio en la hora del búho. Muchas gracias. Mañana un super programa. ¿Cómo se llama el imitador? Iván, premiado, sacando muy buenos premios tanto en TV Azteca como en Televisa. Mañana va a estar con nosotros de 5 a 6 de la tarde. Creería que a lo mejor nos pasamos un poquito de las 6 de la tarde, pero mañana va a estar Iván con nosotros. Los invitamos mañana de 5 a 6 de la tarde. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les agradece infinitamente su compañía y les deseo que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.